Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor estar en esta sede académica de la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo, dando comienzo al capítulo 3 de este Foro Federal Hablemos del Agua. Permítannos y démonos el permiso, antes de comenzar con la tarea específica y tal cual como lo hemos hablado con Enrique y con Leonardo, de darnos un pequeñísimo momento de reflexión y de saber de que este encuentro presencial, el primero que hacemos aquí de esta manera, sucede al cabo del transcurrir de esta pandemia que aún no termina. Esta pandemia que se ha llevado a compañeros y a compañeras, que nos ha generado un conjunto de situaciones que nos vinculan con el dolor, con la incertidumbre, pero que de cualquier manera y con esperanza nos invitan a que de esta crisis nos pensemos para salir mejor. Les pido que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio en homenaje a estas víctimas. Muchas gracias. Tal como mencionábamos, iniciamos entonces nuestro capítulo 3 de los foros federales Hablemos del Agua, organizados por el Ente Nacional de Obra Hídrica y Saneamiento y la Fundación de Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo. Hoy, los oficios del agua y el saneamiento, empleabilidad y futuro. Tiene por objetivo hacer diferentes foros en la República Argentina para lo que significa empezar a gestarse la ley del acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Construyendo el agua como un derecho humano esencial que no está considerado ni en la Constitución Nacional ni en ninguna ley nacional. También podemos aplaudir, por supuesto, para descomprimir. Bien, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra organización. Como saben, volver a la presencialidad implicó un ejercicio gestional bastante riguroso. Mientras no estén en uso de la palabra, les vamos a pedir que continúen utilizando el tapabocas correctamente. Luego, así como la entrada se realizó por el acceso de Viamonte, la salida va a ser por el mismo lugar, mismo corredor. Tratemos de ser respetuosos y en este sentido tiene que ver con un ejercicio de aprendizaje para nosotros como institución. Estas cuestiones tan sencillas, pero que también hace al comportamiento social que tenemos que asumir. Es un día de emoción porque volvemos a estar juntos en este lugar que, en todo caso, para los que no lo saben, aquí nació el sueño de Universidad del Agua. Aquí fue la primera vez que José Luis Lingeri planteó en el año 2012 la necesidad de tener una institución de educación superior de calidad orientada a los trabajadores y trabajadoras del sector del agua y el saneamiento. Y no es menor, este es el Zoom que la empresa utiliza también para las acciones de capacitación, es un aula de nuestro programa universitario, es tantas cosas que en todo caso deseamos que dentro de algunos años sea parte de esa memoria institucional que nos encuentre unidos en la certeza de que lo único que transforma el mundo es el conocimiento. Y en este sentido, este encuentro tiene que ver fundamentalmente con seguir pensando en este capítulo 3 la cuestión del futuro. La cuestión del futuro en materia de políticas públicas, de desarrollo comunitario, de innovación tecnológica, de adaptabilidad al cambio climático y en particular a los desafíos del trabajo y el empleo en este sector clave para el desarrollo.
De esta manera, en el marco del proyecto de políticas públicas federales para el acceso al agua y el saneamiento que impulsa el Ente Nacional de Obra Hídrica y Saneamiento, y aquí su administrador, que es quien ha impulsado fervientemente esta iniciativa y se ha cargado al hombro este sueño y esta épica. Enrique, cuando empezamos en Entre Ríos e imaginábamos los pasos sucesivos, siempre el primero parece lejos y sin embargo esta épica por el derecho al agua recorre un camino que pretende ser federal y que pretende ser inclusiva y para todos y todas. Y en este sentido, junto a ENOSA, la FUTRASAFODE, pretende darles a todos ustedes esta bienvenida en este ciclo de foros federales Hablemos del Agua, Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. En este recorrido que vamos a hacer por todo el país de aquí al 2022 y seguramente continuaremos en el 2023, se sumarán instituciones de alto reconocimiento social, técnico y académico. En este tercer capítulo estamos felices de tener la presencia de todos ustedes, por supuesto, en este ámbito que ya mencioné, es el embrión del IUAS y que fundamentalmente apuesta al fortalecimiento de este saber sanitarista, de la innovación, del derecho humano al agua, que, como sabemos, es el primer derecho y sin este derecho no podemos disfrutar de los demás derechos. Quiero cerrar aquí diciendo que esperamos de este foro una contribución de los participantes para tomar las voces de los protagonistas en esta problemática y iniciar el mismo dándole la palabra al administrador de ENOSA, el compañero Enrique Cresto, para que no solamente dé esas palabras de bienvenida, sino que fije en todo caso los lineamientos con los que nos vamos a manejar. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Agradecer a los dueños de casa por este lindo lugar que nos prestan para este tercer foro. Agradecer al equipo de FUTRASAFODE, a todos los que vienen trabajando en los diferentes foros, al equipo de ENOSA también. Agradecer hoy la presencia de Leonardo Di Pietro, representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Alberto Schiuma, ente regulador de agua y saneamiento, ERAS, a Luis Bomaro y a Gabriela Sacco. Y nada, simplemente para mí hoy no es un día más, recién acabo de enviar a la justicia electoral la renuncia a la banca de diputado nacional y es una decisión que tiene que ver muchísimo con todo esto. Cuando a mí me toca asumir en el ENOSA y fui convocado por el presidente de la Nación y por el ministro Catopodis, por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, a ser parte de la administración de este organismo, lo primero que hice, yo había sido reelecto intendente de la ciudad de Concordia, fue como es leer la ley, ¿no? La 24.583, que es la ley de creación del ENOSA, y empezar a ver por qué se creó el ENOSA, los alcances del organismo. Bueno, y acepto el desafío. Yo soy abogado, no soy ingeniero, creo que es la primera vez que un administrador del ENOSA no es una persona idónea técnicamente en lo que significa el agua y el saneamiento. Y por supuesto que con un gran equipo dentro del organismo empezamos a trabajar fuertemente. Lo primero que programamos fue llevar adelante una política de agua y saneamiento coyuntural, pero que vinculada a la simetría de las provincias. Creamos un programa que es el PROFESA, que es el Programa Federal de Saneamiento. Firmamos convenio con todas las provincias de la Argentina. Hoy tenemos convenio firmado por más de 100.000 millones de pesos y todas las provincias están llevando adelante una política de agua y saneamiento muy intensa. Yo analizaba el discurso de cada gobernador y cada gobernador de la Argentina, cuando habla de agua y saneamiento, lo dice con orgullo de que lleva adelante en su provincia el programa más ambicioso en agua y saneamiento que se tenga memoria. Por supuesto que
que otra de las cosas que analizaba en la ley es que cuando se crea el ENOSA, allá por el año 95, una de las cosas que se crea dentro de la misma ley es el COFESA, ¿no? Que es el Consejo Federal de Saneamiento, que es presidido por el Secretario de Obras Públicas de la Nación y donde participan todos los gobernadores con sus equipos para delinear la política de agua y saneamiento de la Argentina, en un país federal en donde la política de agua y saneamiento está a cargo de los gobiernos subnacionales. Y bueno, empiezo a consultar, primero hablo con el secretario de Recursos Hídricos, después hablo con los diferentes administradores que pasaron por el ENOSA, y el COFESA nunca había sido convocado. En los 26 años de existencia del organismo no había sido convocado nunca, y es a partir de ahí que nosotros tomamos la decisión de convocarlo. Lo hablamos, por supuesto, con el ministro de Obras Públicas, lo hablamos con el secretario de Hídricos y nos delegó o nos encomendó o nos permitió que avancemos con esa convocatoria. Bueno, ahí surge este programa que es el Profesa, pero también surge lo que es un diagnóstico y un relevamiento de la Argentina de lo que se necesita para llegar al 100% de agua y 80% de servicios de saneamiento, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hemos suscrito con Naciones Unidas. Y por supuesto que cuando hablamos de la inversión en números, estamos hablando arriba de 20.000 millones de dólares. Pero también lo que veíamos, y ahí lo conozco a Luis y a todo el equipo, a Luis, por supuesto, a José Luis Lingeri y a Luis Lieberman y a todo el equipo de Futrasafode, y empezamos a trabajar en esto, lo empezamos a discutir, a charlar con la presidenta de AISA, Malena Galmarini, lo empezamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado de la Nación y por supuesto con el presidente Alberto Fernández, actualmente también con el jefe de gabinete Juan Mansur y ahora también con Gustavo Vélez y con todo el equipo del Consejo, porque ya han puesto fecha para esta semana que estamos viendo, porque nos coincide con la inauguración de la delegación mesopotámica del ENOSA, una política de descentralización del organismo. La idea es avanzar con 5 delegaciones en la Argentina, 2 en el norte grande, 1 en el sur del país, otra para Entre Ríos, Corrientes y Misiones, la mesopotámica, y una para la región centro, para lo que es Santa Fe y Córdoba. Pero lo importante de esto es que una de las cosas que nos planteábamos era cuánto le dedicábamos nosotros de nuestro día, desde que arrancamos hasta que terminamos, a cuestiones coyunturales del día a día y cuánto le dedicamos a la planificación, a construir una política pública, una política de Estado, por lo menos en lo que nos toca, ¿no? Es decir, en lo que es agua y saneamiento, que no es poca cosa. Y bueno, desarrollando estos foros, la idea es poder avanzar con la culminación de este trabajo es la ley, es la presentación de la ley aprobada en el Congreso de la Nación, la ley que establezca que el agua es un derecho, pero también una ley que garantice el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. Una ley que va a tener diferentes componentes. Primero que nada, la generación de consenso, de núcleo de coincidencias básicas con todas las provincias, establecer un plexo normativo en el cual las provincias se puedan adherir y donde se pueda marcar la política y la directriz en lo que es agua y saneamiento para toda la Argentina y para las próximas décadas. Por otro lado, esta ley va a tener que también abarcar lo que es la regulación de todos los prestadores en la Argentina, de un prestador modelo como AISA hasta la última cooperativa del último pueblo rural de la Argentina, donde a través de la ley se puede realizar ese registro de prestadores y también marcar y trabajar con los prestadores estándares mínimos también de objetivos en agua y saneamiento en la Argentina y por supuesto
también la posibilidad de que se genere un fondo de agua y saneamiento, un fondo que se va a distribuir a través de una polinómica de coparticipación a través de los 1.800 prestadores de la Argentina, llegando a todo el territorio, pero también con objetivos y donde no solamente en esto tiene que estar totalmente comprometido y convencido la autoridad máxima, el presidente de la Nación, los ministros del Congreso Nacional, sino también los intendentes, los más de 2.200 intendentes que tiene la Argentina, de que tiene que tener en sus prioridades de gestión la política de agua y saneamiento. Yo soy intendente en uso de licencia y les puedo asegurar de que trabajo con muchos intendentes en la Argentina. Y por supuesto que encontramos intendentes que vienen con el objetivo de llegar en sus territorios al 100% de cobertura de agua, de saneamiento, queriendo generar un municipio sustentable, pero también tenés otros intendentes que por ahí priorizan más una cuadra de cordón cuneta, la ampliación de su terminal de ómnibus, la plaza principal del pueblo, y no dimensionan lo que es la necesidad hoy en el mundo y en este mundo de la pandemia y de la pospandemia, la necesidad de que haya una política sustentable clara. Con respecto a lo que es el temario de hoy, por supuesto que el trabajo, la generación de empleo, yo no tengo los números finos, pero le puedo asegurar que la inversión de agua y saneamiento en la Argentina hoy, que es histórica, la inversión que está haciendo AISA, la inversión que está haciendo ENOSA, la inversión que están haciendo diferentes provincias también que se van sumando con inversiones propias, con créditos internacionales, a la vez otros organismos del Estado, como es el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, y también el Ministerio de Desarrollo Social a través del RENAVAP, también con inversiones en agua y saneamiento. Bueno, toda esa inversión y todos esos fondos, sumado también a un fondo específico donde se puede organizar todos los diferentes presupuestos que se están aplicando en la Argentina, ya sea Fuente 11, Fuente 22 y alguna otra fuente de financiamiento que se cree a través de esta ley, que estén totalmente direccionados a estos objetivos. Así que bueno, más que nada agradecerles. Hoy también queríamos escucharlo a Leonardo y lo que significa la generación de empleo a través de la obra pública. Hoy en la Argentina tenemos más de 3.000 obras del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Había 70 obras en ejecución cuando asumimos en la Argentina, 270 obras, de las cuales la mayoría estaba neutralizada. En ENOSA había solamente 11 obras en ejecución. Cuando a mí me tocó asumir en el organismo, un edificio en calle Callao y Corrientes, recuerdo el día que fui, que voy con el secretario de Hídricos, y nos fuimos al último piso, y antes de llegar al último piso, al piso 13, donde estaban todos los trabajadores de ENOSA, hablando con los diferentes gerentes o encargados, me decían de que tengan mucho cuidado porque el organismo estaba totalmente destruido, pero estaba destruido no solo presupuestariamente, sino el empleado, el trabajador de ENOSA estaba destruido, lo destruyeron de acá, de la cabeza, en una política totalmente donde la variable de ajuste fueron estas políticas públicas, y bueno, había que reconstruir el organismo, ponerlo en valor, y también al recurso humano, que es fundamental para que el organismo funcione, motivarlo y que entiendan en ese momento de que había una decisión de nuestro presidente de que la política de agua y saneamiento era una verdadera política pública. Bueno, la decisión de trabajar en esto fuertemente es para que la política de agua y saneamiento no quede rehén de gobiernos de turno. Entonces, nosotros a través de una ley del Congreso vamos a transformar esta política pública en una verdadera política de Estado, y donde no va a quedar sujeto a las políticas de cada gobierno de turno. Y ese es el objetivo principal. Lograrlo es un desafío de todos, se tiene que generar muchísimo consenso, porque sabemos que el agua, así como establecer que el agua sea un derecho, hoy el agua a nivel mundial sabemos que cada vez
cobra más trascendencia. Hay muchos intereses en juego en la gobernanza del agua, hay muchísimo lobby también en el medio. Cuando yo hablo en cada uno de los foros o hablo en todos los ámbitos de este proyecto, de esta idea, todos te dicen es fantástico, ¿quién se puede oponer? Sí, por supuesto que va a haber gente que se opone y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando y esto se vaya convirtiendo en una agenda prioritaria. Así que agradecerles a todos la posibilidad y por supuesto que queremos que a medida que avancemos en los foros vayamos logrando también los objetivos por el cual hicimos este acuerdo estratégico con Futrasafode y los diferentes organismos. Muchas gracias a todos, fuerza, a seguir para adelante. Muchas gracias, Enrique. Seguramente mientras ibas desarrollando todo el pensamiento se nos iban ocurriendo todas las competencias laborales que requerimos formar, tener y sostener y toda la inversión que implica esto. Pero básicamente es parte de este desafío. Le vamos a dar la palabra entonces al secretario de Empleo de la Nación, doctor Leonardo Di Pietro. Bueno, gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Luis. Gracias, Enrique. No voy a usurpar cargo, no soy doctor. Soy licenciado. Licenciado. No, porque ahora por cualquier cosa te corren. Bueno, a ver, no quisiera repetirme de las muy buenas presentaciones, tanto de Luis pero sí resaltar algunas cuestiones que me parecen que son importantes, no solamente para mí en particular, sino para nuestro ministerio, y entre paréntesis le traigo un saludo muy cordial de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, que también fue invitado a este foro, que como todas las cuestiones en el último mes de año se superponen con montones de invitaciones, compromisos, que son comunes en cualquier semana, pero que se multiplican necesariamente en el mes de diciembre. La verdad que estamos todos sumamente satisfechos en participar en estos foros, en foros de esta naturaleza, sea en este caso un foro sumamente importante como es el de agua y saneamiento, pero en cualquier tipo de foro, porque como bien lo mencionaba Enrique hace un rato, de estos foros nosotros los funcionarios tenemos la posibilidad de captar un poco el termómetro de la temática sectorial, qué están opinando los trabajadores, qué están opinando los empleadores o los prestadores en este caso, y de estos foros seguramente y de su intercambio surgen la posibilidad de nuevas ideas, de políticas públicas, de actualización de políticas públicas. Vivimos en un mundo sumamente cambiante, sumamente tecnológico, y esa tecnología impacta en todos los sectores y subsectores de la economía y del funcionamiento societario, y hay que prestar mucha atención a esta innovación cuasi permanente que tenemos desde el punto de vista tanto de la tecnología como de las acciones del trabajo, de las acciones de empleo, y la necesidad de ayornarnos todos. Una cosa que me parece que hay que destacar es que los gobiernos peronistas siempre han trabajado mucho y fuerte en los temas de agua y saneamiento. Y este gobierno peronista también lo está haciendo. Lo que ha referido recién Enrique al programa federal, a la inversión que ese programa federal de saneamiento y agua representa, es seguramente uno de los instrumentos para paliar, no lo debemos negar, que todavía tenemos una deuda social con algunos compatriotas, en realidad no son algunos, sino que son varios millones de compatriotas en términos de agua y saneamiento en la República Argentina. Pero no es un tema que esté descuidado. Tenemos acciones desde múltiples actores, pero como bien lo refería Enrique, hay un programa federal, y en ese programa federal seguramente, no es de mi competencia, conozco un poco sus lineamientos, pero seguramente la responsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales se ven, digamos, favorecidos con
posibilidad de financiamiento, de acuerdos y de convenios como para llevar a la práctica la necesidad de cubrir estas, valga la redundancia, necesidades de agua y de saneamiento. No vamos a hablar, por supuesto, de la importancia del agua y del saneamiento, pero digamos, tengamos solamente presente, seguramente ustedes lo tienen, que una de las dos medidas más importantes de pelea contra la pandemia se llama higienícese las manos. Y para higienizarse correctamente las manos tenemos que tener todos acceso a agua potable, agua limpia, a agua que responda. Y en salud, sobre los cuales me he permitido en otras épocas de mi paso por la administración pública trabajar, el agua y el saneamiento, el agua y las cloacas son como un elemento central en la prevención de las enfermedades de toda la población, pero sobre todo en términos de los menores y de los más chicos. Así que el agua es prevención, el agua es salud, como diría algún eslogan, y la accesibilidad al agua, efectivamente, como bien decía Luis, es un derecho irrenunciable. No sé si es un derecho humano irrenunciable, es un derecho a secas, pero es un derecho absolutamente irrenunciable y es responsabilidad de nosotros, los trabajadores públicos, los servidores públicos, generar las rutas, los caminos, los senderos para el acceso a esto. Quisiera destacar brevemente, digamos, qué es lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Trabajo en estas acciones con respecto a la accesibilidad al agua y la accesibilidad al saneamiento, la accesibilidad a las cloacas. Es trabajar asociado con ustedes, en términos de formación profesional, de capacitación, y capacitación de trabajadores, de técnicos, de personal eventualmente superior, porque el aprendizaje tiene que ser constante, como decíamos antes, los cambios tecnológicos van implicando nuevos conceptos, van implicando nuevos conocimientos, van implicando nuevas técnicas de manipular nuevas herramientas como para llevar adelante y esto se necesita de una formación profesional, de una capacitación permanente. Nosotros, ¿cómo trabajamos desde el Ministerio? Fundamentalmente, digamos, trabajamos de dos formas. Por un lado, con consejos sectoriales. Los consejos sectoriales son consejos sectoriales, en este caso de agua y saneamiento, donde nos reunimos en base al bendito y siempre ponderado y siempre mencionado diálogo social, lo que son los empleadores, por un lado, en este caso los prestadores de agua y saneamiento en todo el país, lo que son las organizaciones gremiales, fundamentalmente ESBATO en la centralidad de esas organizaciones gremiales, y el Estado, en este caso representado por el Ministerio, pero en donde siempre invitamos a otros organismos del Estado nacional y eventualmente de los estados provinciales a participar a los fines de consensuar, trabajar, definir líneas de acción. Y sobre todo metas de trabajo, no solo líneas de acción, sino también metas de trabajo. La planificación, como en todos los órdenes de la vida, es absolutamente importante en este tipo de actividades. Y después las acciones ya más directamente de formación profesional y de capacitación que llevamos a cabo con, vuelvo a repetir, pueden ser tanto prestadores como la organización gremial. Quiero destacar, digamos, lo que ha trabajado el Ministerio en los últimos 10 años, pero básicamente, digamos, en el periodo entre el 2010 y el 2015 y a partir de la asunción del compañero Alberto Fernández, más allá de la situación de pandemia en el medio, de cómo hemos trabajado fuertemente con el ESBATOS, ¿no es cierto?, y en donde hemos estado capacitando en conjunto a más de 3.000 compañeras y compañeros trabajadores,
Cito algunos temas: evaluación de proyectos, instalación y mantenimiento de cañerías de agua y cloacas, operación de plantas depuradoras, seguridad, higiene, etc. Hay como más de 15 rubros diferentes, ítems diferentes en los que hemos estado trabajando y llevando adelante acciones con el gremio. Hemos hecho en conjunto más de 7.000 evaluaciones y certificaciones de competencias laborales. La certificación de la competencia laboral, todos ustedes saben bien qué es, pero aclaro por si alguno no sabe, es que certificar que un trabajador, en base a la práctica que está desarrollando, a los trayectos formativos que va recorriendo, tiene determinadas habilidades y esas habilidades lo habilitan a desarrollar determinado tipo de tareas que se ven reflejadas en el convenio colectivo de trabajo y, por lo tanto, digamos, en la remuneración y en el tipo de nivel que puede tener. Así que, digamos, es una cuestión muy importante. Se han elaborado y dictado normas de competencias para el sector, 6 normas en el transcurso de este periodo, y se han diseñado, 17, y se han diseñado 16 diseños curriculares para cursos de formación profesional en términos de agua y saneamiento. Y actualmente, en conjunto, estamos trabajando en 2 cuestiones que tanto al sector de los trabajadores como a nosotros nos parece importante, y por supuesto también a los prestadores, que tiene que ver con las normas de competencia y los diseños curriculares referenciados en instalador domiciliario y en instalador de verificación. Es una tarea que estamos llevando en este momento adelante y esperemos poder concluirla en el primer semestre del año próximo, a los fines de que pueda ser operacionalizada, utilizada, digamos, por el conjunto de las organizaciones que pertenecen al mundo del agua y el saneamiento. Y, por supuesto, evaluando permanentemente los cambios, las tecnologías, esto de que vivimos todo el tiempo en una especie de revolución permanente, donde hay que tener, llamémosle, mucha tranquilidad emocional como para poder estar viendo qué es lo que se va innovando, qué es lo que podemos utilizar, qué accesibilidad tenemos a esas innovaciones de un país periférico. Digamos, no todo lo que se crea y se pueda crear de bueno nos llega. Tenemos restricciones de balanza de pagos, tenemos restricciones de accesibilidad, tenemos que tener en claro qué cuestiones traer, cuáles son sus costos y que nos beneficien al conjunto de todos. Y finalmente, algo que a nosotros nos parece central y que es que todos juntos, todos los argentinos, o por lo menos la mayor cantidad de argentinos, pero acá, digamos, tenemos un capítulo especial en el mundo del agua, es que tenemos que elaborar un programa de desarrollo sostenible, con equidad, con inclusión social, donde el agua y el saneamiento indudablemente es uno de los capítulos centrales, pero que debemos hacerlo. Sin un programa de desarrollo, que implique la inclusión de nuestros hermanos, no podremos salir de una situación injusta en donde la pobreza, una pobreza cuasi estructural, se nos muestra diariamente y sobre la cual tenemos que tener respuesta como sociedad, como gobierno, como compañeros, como ciudadanos. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Leonardo. Con Leonardo venimos caminando hace mucho tiempo ya esta temática y por alguna de esas razones, en el 2020, en la pandemia profunda, Leonardo buscaba un canal con ENOSA y restituyó, los escuchábamos a los dos, restituyó un soporte del Estado que siempre reclamó el sector, que eran los sectoriales de agua y saneamiento, con los cuales venimos trabajando y podemos encontrar en ese soporte un ámbito de referencia para que el sector, APLA, ERAS, ENOSA, articulen la demanda de empleabilidad en el marco de lo que nos plantea Enrique, que es pensar una ley vinculada al acceso universal a servicios de agua y saneamiento, que es una ley de desarrollo. Y aún
esa visión de la ley implica poder ponernos de acuerdo en qué requerimientos, qué hidropolítica tenemos que pensar para que las definiciones que allí se tomen sean políticas públicas duraderas, sostenibles y de absoluta justicia hídrica. Muchísimas gracias a ambos. Creo que nos encantaría, por supuesto, que continuemos acá en este ámbito. Ahora vamos a dar lugar al panel experto, para luego del panel experto poder conversar, que es algo que sabíamos hacer y de eso se trata. Hablemos del agua. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mientras se acomodan nuestros expositores, que son Alberto Schiuma, del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Luis Bomaro, presidente de la Cámara Argentina de Instaladores de Fluidos, y Gabriela Sacco, directora del Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal y directora general del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, y ese va a ser el orden de la exposición. Queremos compartir con ustedes el agradecimiento a todas las instituciones que comparten estos foros federales Hablemos del Agua. Por supuesto, al Ente Nacional de Obra Hídrica y Saneamiento, al Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, al Ente Regulador de Agua y Saneamiento, a la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de la Argentina, a la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, aquí está su presidente, Christian Taylor, que ya pidió la palabra para después de las exposiciones, al Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, al COIFE, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, al cual hemos mencionado y de quien hemos hablado y transmitido el saludo de nuestro compañero general José Luis Lingeri, a las Universidades Nacionales de San Antonio Areco, a la Universidad Autónoma y a la Universidad Nacional de Hurlingham, a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y en particular, y esto suele siempre quedar detrás, a los equipos técnicos, tanto de Futrasafode como de NOSA, que han trabajado incansablemente para poner de pie no solamente este evento, sino llevar a cabo este proyecto. Como siempre, y en esta casa, saludar a la Dirección de Apoyo Logístico de AISA y a la Dirección de Relaciones Institucionales que ha cooperado para la realización de todo el evento. Como siempre lo hace, son nuestros compañeros y nuestras compañeras, y como siempre lo decimos, esta es la casa del pasado, el presente y el futuro de la educación sanitarista. Vamos a pasar ahora, no sé si ya tienen, si usan este micrófono. Bien, quiero contarles a propósito de cómo es la modalidad de exposición. Por primera vez hemos sumado tecnología, hemos salido de el represor papelito y pusimos una tecnología más sutil que va contando los minutos de la exposición. Cada exposición tiene 10 minutos, por supuesto, cuando lleguen los 10 minutos y se den cuenta que les falta, van a decir, no, pero me falta esto. La idea es que esta exposición sea una apuesta a poder conversar sobre los temas que aquí se tratan. Eventualmente, mejor dicho, centralmente, el agua y el trabajo son las cuestiones que cubren la agenda del futuro seguramente en mayor parte. Lo dijimos antes, vamos a dar entonces comienzo a este panel de expertos. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Alberto Schiuma. Bueno, me saco un poquito el barbijo. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer a la invitación del UIVAS, especialmente Luis, que me ha invitado a participar en este foro, orgulloso de estar participando, y también a todo mi equipo de LERAS, que conmigo trabaja en lo que es la comisión que trabaja en el tema de reglamentos. Comienzo entonces a mitad del tiempo. ¿Tratamos? Ahí, listo. ¿Pasa? Bueno, voy a empezar por el final, para orientarnos en qué es lo que vamos a hablar. La protección de intereses de la comunidad, lo que es objetivos de la calidad referente al uso eficiente, seguro y sustentable de los recursos, tiene, y con los ingenieros nos gustan los gráficos y siempre nos sentimos tranquilos con esto, hacia arriba una cadena, y estamos hablando de temas netamente técnicos, requisitos técnicos. Una cadena formada por lo que son los materiales, las normas de producto, con los que igual se va a hacer la instalación, los artefactos, y hay un eslabón intermedio, que es justamente, ahí está, la instalación, en donde aplica el reglamento de instalaciones sanitarias. ¿Y por qué hago referencia a esta cadena? ¿Por qué?
Porque podemos tener los materiales con las mejores normas técnicas de producto, actualizados con un esfuerzo de los fabricantes hacia este sector. Pero si después la instalación, esos materiales van a ser incorrectamente seleccionados o no van a ser adecuadamente instalados, la cadena se rompe. Y lo mismo pasa con los artefactos. Podemos tener los mejores materiales, realizar la mejor instalación, pero cuando vamos a las normas que aplican los artefactos sanitarios, los artefactos no cumplen con las normas, también vamos a afectar toda la consecución de la cadena. Por ejemplo, en el tema de artefactos, lo que hoy se está viendo lo que es eficiencia, algo muy sensible. Y por supuesto, en el tema de reglamento, en este eslabón intermedio, es un eslabón clave en donde la capacitación es un aspecto importantísimo, porque es aquí, en este eslabón, en donde se van a enlazar todos estos requisitos de los extremos. Vamos a hablar de normas técnicas, que es lo que yo vengo convocado. Vamos, ¿pasa? ¿Pasa? Ahí está. ¿Qué es una norma? Yo traje acá, brevemente, no voy a leer toda la definición, la definición de la ISO, que es el Instituto de Normalización a nivel internacional. Habla de un documento establecido por consenso, aprobado por un organismo reconocido, comunes y repetidos que establecen reglas y criterios. Resumidas cuentas, la norma representa el estado de la técnica en el aquí y el ahora. Cuando hablamos de cómo se elabora una norma, por eso yo subrayé algunos conceptos, el consenso. O sea, no es el producto de un iluminado, de un profesional que en un rincón dice, bueno, para este producto se le va a aplicar tales y cuales requisitos. No, es el trabajo de un consenso de partes interesadas, en donde ahí van a estar representados quienes son los fabricantes, quienes son los usuarios, ejemplo, caso de instaladores, pero también los intereses generales, caso universidades, caso entes reguladores. ¿Por qué? Porque es también aquí en donde la actividad de capacitación y difusión del documento va a ser un elemento clave. Y uno de los elementos que también la ISO tiene como para resaltar es que la actividad de normalización, si bien comprende, con los botones no me quedo un poco perdido, comprende la elaboración, también lo importante es la difusión y aplicación de las normas. Cuando se establece una norma no es para que quede en una repisa ahí abandonada, sino que realmente se aplique. Y para aplicarla, la clave es la actividad de difusión y la capacitación. Bueno, voy apuradito por el tiempo. Vamos mal. Normalización. Bueno, esperen. ¿Cómo vuelvo? Ahí está. Normalización nacional e internacional. En la Argentina, y hay un decreto del año 94, establece el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Y ahí se ubica al IRAM como el organismo de normalización. Pero esto no quita que también hay entidades que hacen normas que son de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel Mercosur también hay una asociación de Mercosur de normalización que permite y facilita con sus normas el intercambio de bienes, superar barreras técnicas al comercio. Muchas veces se habrán escuchado nombrar. A nivel de las Américas, la Convención Panamericana de Normas Técnicas con la misma finalidad. Y a nivel internacional se encuentra la ISO. Muchos de ustedes habrán visto la ISO 9000, pero la ISO tiene un montón de normas sobre productos. Y la ISM Permiti, que es una de las más viejas en el ámbito electrotécnico. ¿Por qué hago esta referencia? Porque alguno podrá decir, bueno, pero si existe una norma internacional, ¿por qué a nivel país tenemos que tener un organismo de normalización? Y vuelvo sobre lo que al principio les enfaticé, el aquí y ahora. Las normas internacionales, esta ISO, tiene 664 miembros, organismos de normalización de todos los países del mundo. Y cuando hace una norma, lógicamente la hace para todo el mundo, pero el aquí y ahora nuestro representa no solamente condiciones ambientales, sino el estado de la técnica, qué tenemos hoy como a poder aplicar hacia el usuario final. Brevemente, la jerarquía de los documentos. ¿Dónde nos ubicamos con las normas técnicas? Porque también estamos hablando de reglamentaciones, leyes. Bueno, acá yo les hice un pequeño gráfico de jerarquía de documentos. Las normas técnicas están acá. Y fíjense que los reglamentos es el siguiente eslabón o el siguiente escalón a esta jerarquía de documentos. ¿Por qué hablo de jerarquía de documentos? Porque existen muchas especificaciones, las normas mismas, que se establecen en el ámbito voluntario.
pero se hacen obligatorias a partir de que son mencionadas en resoluciones, decretos, leyes o en códigos y reglamentos. ¿Por qué? Porque la norma técnica es muy específica, cambia con el estado de la técnica, es un documento vivo. Hoy tenemos una actividad que normaliza determinado producto, pero mañana la técnica puede cambiar y se hace necesario en función de la demanda de los usuarios. Y las leyes, las resoluciones, son de mucho más difícil modificación. Una vez que se sanciona una ley, ustedes conocen muy bien lo dificultoso que es. Entonces, lo más práctico para tenerlas actualizadas es que refieren a normas técnicas. Y en el escalón intermedio están las ordenanzas y reglamentos. Y bueno, voy a medida del horario, ya estoy terminando. ¿Qué se trabajó en la comisión que toma el ERAS? Este es el marco de la comisión para la actualización del reglamento de instalaciones sanitarias. Pasé el anterior, que era el reglamento de obras sanitarias, el reglamento de instalaciones sanitarias, fue aprobado por obras sanitarias. Este es el reglamento que estudió la comisión. Esos son los marcos en los cuales se trabajó en ese reglamento. Pero brevemente, ¿y a dónde voy? El reglamento lo que busca es establecer criterios en función de los nuevos actores del sistema. El ERAS, el AISA, los matriculados, instaladores y propietarios. Una revisión de procedimientos en general en base a estos nuevos actores y que representa procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de Huelco, el procedimiento de registro de planos. Esos son procedimientos de gestión de documentos. Ambos reglamentos lo referencian, pero este lo actualiza en función de las nuevas responsabilidades. La revisión de criterios técnicos, nuevos temas, tales como el tema de la micromedición, la disposición de fluentes en el terreno. Y este reglamento, al igual que el anterior, se complementa con normas y gráficos, o sea, documentos más específicos en donde se dice cómo se realiza la instalación. Acá un pequeño paneo respecto de los capítulos, vuelvo a repetir lo mismo. A este quería llegar. Instalaciones sanitarias, las normas y gráficos. Brevemente, lo que se trabajó en la comisión es la descripción de requisitos técnicos, la descripción de métodos de cálculo. No hay introducción porque son requisitos técnicos. La introducción está en el capítulo del reglamento al cual refiere. Y los capítulos del reglamento justamente indican cuándo y dónde se aplican estas normas y gráficos. Bueno, hasta aquí y ya se me termina el tiempo. Gracias por su atención. Después vamos al bloque de preguntas, pero les dejo también mi correo para que si quieren alguna consulta al respecto lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. He aquí alguien que cumple el tiempo con una lógica de normalizador. Es decir, 10 minutos, 10 minutos. Interesante luego, Enrique, para ir pensando en los lineamientos de la Ley del Agua, esta cuestión de poder entender que estos procesos técnicos y tecnológicos de alguna manera tendrán que estar reflejados en el marco de una ley federal, dado la asimetría de acceso a tecnologías, pero tampoco hay que desdeñar esta necesidad de que se construya el trabajo decente con términos de referencias. Le damos la palabra ahora al presidente de la Cámara Argentina de Instaladores de Fluido, compañero y amigo Luis Bomaro. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Bien, yo actualmente me toca el honor de presidir una cámara que es centenaria, la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos. Mi actividad tiene que ver con las instalaciones, tengo una empresa instaladora con 30 empleados. Entonces, para mí, no solo es un honor estar acá, sino que es un compromiso por toda la historia que tiene CAIF y lo que fue Obra Sanitaria de la Nación en su momento. Y también me embarga mucho la emoción de estar en este edificio y estar al lado de estas personalidades y el agradecimiento de haber organizado este foro. Hablar de empleabilidad y formación inevitablemente me lleva a mis comienzos, de quién soy, qué hizo esta actividad de mí y por qué estoy acá. Existía Obra Sanitaria de la Nación, existían normas. En ese contexto comenzó mi padre cuando llegó de Italia en 1949. Era muy joven, sin oficio. Al poco tiempo encontró trabajo en la construcción y allí se vinculó con la plomería.
aprendió el oficio, bajó las normas de instalación. Eso lo llevó a escalar dentro de la actividad y de realizar muchas de las obras importantes que se hicieron en el país, siempre en relación de dependencia. Nos llevaba a nosotros en distintos lugares del país que se iban haciendo esas obras y en el verano siempre me llevaba a mí a verla, y el orgullo que sentía él de, a pesar de no haber terminado la primaria, el orgullo de poder explicar las normas, de por qué se hacía la instalación de esa manera. Y eso fue lo que me transmitió. Estudié en colegio industrial, me recibí de maestro mayor de obras, saqué la matrícula de obras sanitarias, trabajé un tiempo en la empresa instaladora en donde trabajaba mi padre. Era una empresa histórica del sector y desde siempre asociada al Centro de Constructores de Obras Sanitarias. En 1978 tomamos la primera obra por nuestra cuenta e inmediatamente después me asocié al Centro de Constructores. En 1981 tomamos el primer empleado y así nació formalmente la empresa. Había inspecciones de parte de Obras Sanitarias de la Nación, se podía corregir si había errores o mala interpretación. Y cuando se entregaba al servicio esa obra nueva estaba en condiciones. Las instalaciones son complejas, están las normas y el reglamento, pero entre nuevas situaciones o no contempladas se consultaba y se hacían las soluciones técnicas. El Centro de Constructores integraba la Comisión de Estudios a instancia de Obras Sanitarias de la Nación y allí se buscaba darle una solución técnica para luego plasmarla en la norma. Había paritarias, el Centro de Constructores era miembro paritario. Cada problema o cada problemática, sea de instalación, de relaciones con los comitentes, con los obreros, se socializaba entre los pares, se canalizaba en Obras Sanitarias de la Nación o Ministerio de Trabajo o con el sindicato para consensuar las soluciones. Todo era didáctico, de aprendizaje constante. Eso generaba pertenencia a una actividad que iba más allá de la relación económica con ella, sino que la persona que se formaba dentro de ese círculo virtuoso sentía la importancia y lo importante que era para los habitantes de esa futura vivienda y el bien social que le comprendía. Generaba responsabilidad. La decisión política en los años 90 de desregular, desmantelar los sistemas de control, la desaparición de Obras Sanitarias de la Nación, trajo consigo que cualquiera podía colocar caños y cualquier material se podía colocar. Esto generó la pérdida de reconocimiento del prestigio alcanzado por las empresas instaladoras e instaladores del sector, logrado a través de la acumulación de años ricos de sabia convivencia y la anarquía que generó en el resto de los actores de esta actividad, fabricantes y comercios y distribuidores, por la entrada indiscriminada de materiales importados y por la pérdida de todo código de ética en donde se llegó al colmo de importadores que importaban cañerías y las vendían directamente al desarrollador del edificio, incluso colocadas. O sea, puenteaban al distribuidor y al instalador. No había más paritarias, generó el sálvese quien pueda. Y en esa disputa se nivela para abajo. Y al nivelarse hacia abajo se va perdiendo jerarquía en los trabajos. Se precariza las empresas, se precariza sus trabajadores y de alguna manera se precariza la actividad. Ya no importaba tanto la calidad sino más el precio. Son las reglas cuando se deja al Dios mercado como recreador de las condiciones de convivencia. Sostener una empresa realizando las instalaciones bajo normas y con personal en relación de dependencia, competir en esas condiciones era mortal. Algunas empresas tenían monotributistas, otras eran todos ayudantes. Era la manera que encontraban algunos de competir si no perdían la obra. Otros se sumaron a la montaña, a hacer las instalaciones más lo deficientes. Por supuesto, se iban del Centro de Constructores, dejaban de ser socios. En ese contexto, en el año 1996, se impulsa desde el Centro de Constructores de Obras Sanitarias la creación de CAIF, para ser una entidad más abarcativa, conteniendo no solo a los instaladores, sino también a los industriales, comercios, proyectistas, etc.
En el 2000 se logra que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se incorpore al Código de la Edificación las viejas normas de obras sanitarias al Código de Edificación. Esto implicó que se pudiera pedir el plano, por lo menos, así como estaba el plano de la construcción, de instalaciones eléctricas, de incendios, se incorporó el plano de instalación sanitaria. Algo mejoró esto, pero no había inspecciones, no había control sobre lo que se figuraba en ese plano. Vuelven las paritarias en el 2006, entonces el CAIF vuelve a ser miembro paritario, se firma un nuevo convenio colectivo de trabajo, se hacen congresos, charlas y tratar de concientizar para no ir por el mal camino. O sea, esto de perder la relación de dependencia, de la jerarquía de esta actividad y de sus trabajadores. Se iban incorporando nuevos al oficio, pero aprendían sin las normas y reglamentos de instalación, o sea, a colocar caños, no a instalarlos. Por supuesto, no se asociaban a CAIF, por consiguiente, esa persona era más deficiente técnicamente, no tenían la contención que le puede dar la regulación y el control, ni el respaldo de estar asociado a una cámara empresaria representativa del sector. Eso los hacía vulnerables y, por lo tanto, más exprimibles para el mercado. Lo recuerdo a mi padre. Bueno, no sé qué. Enojarse y plantarse y decir en una obra y en una situación específica: arquitecto, no me pida cosas raras, porque cosas raras yo no voy a hacer. Esto se lo daba la autoridad de saber de normas, de saber las consecuencias que traería hacerlo de esa manera, aunque saliera algo más caro, pero iba en desmedro de la calidad de vida de los futuros usuarios de esa instalación. Por supuesto, luego perderíamos el trabajo, porque otros sí lo hacían. ¿Cuántos masteleares salieron en esa desregulación con un marketing bárbaro y que de CAIF dudábamos y que hoy siguen teniendo problemas esos edificios realizados de esa manera? O edificios de 20 años, inaugurados en el 2001, 2002, y acá en Capital, zona de Caballito. Hechas las instalaciones de desagüe con PVC junta pegada, hoy tienen problemas. El PVC junta pegada existe, se puede utilizar, pero necesita una norma y una técnica de instalación. Tiene que preverse las dilataciones, no se pueden poner en el contrapiso, tiene que estar suspendido. Bueno, acá nada de eso se hizo y hoy, después de 20 años, colapsó toda la instalación de desagüe cloacal, con lo que trae a todas esas personas que están viviendo, porque hay que cambiar todo. Es como hacer de vuelta la parte de instalaciones de desagüe cloacal de vuelta, pero con la gente viviendo, cosa que si se hubiera hecho de entrada. Y también esa restitución, no es lo mismo de hacerlo de nuevo que hacerlo con la gente viviendo. Seguramente algo va a quedar mal, pero se podía decir entonces que quizás fue exitoso ese instalador que durante 20 años no tuvo problemas. O sea, por ahí en las redes sociales aparecería, pero hoy el grave problema que trae para esas personas es un conjunto, las instalaciones. Todo es un conjunto, instaladores, empleados, usuarios. El sistema tiene que ser rentable y saludable para todos. La decisión política de crear AISA en el 2006 y a la vez un nuevo ente regulador, el ERAS, que en su marco regulatorio le concede la intervención en las instalaciones sanitarias internas, llamando a la creación de una comisión para la generación de normas y reglamentos de las mismas. En el 2008, CAIF recibe la primera invitación para integrar dicha comisión. Comenzamos allí a volcar la necesidad de volver a contar con normas actualizadas, regulación y control sobre las instalaciones sanitarias internas y de la matriculación. El resto de los integrantes expusieron los suyos y los representantes de los municipios plantearon sus problemáticas al respecto. El ERAS en ese momento tomó nota de todo esto y cierra esa etapa para su análisis. En el sálvese quien pueda, en donde el individualismo gana terreno, los nuevos no se integran, la participación decae y lo que va quedando
100 años de historia me cuesta condensarla. Voy a tratar. Decae, lo que va quedando en las instituciones indefectiblemente se hacen mayores, o lo que es peor, desgastados y cansados por el desapego a querer hacer las cosas bien cuando han vivido y saben que supimos hacerlas bien. Pero seguimos sin norma de instalación actualizada, seguimos sin regulación y control. CAIF, como entidad continuadora de aquel centro de constructores de obras sanitarias, estuvo a punto de desaparecer. El hecho fue que el presidente de ese momento, un histórico de las instalaciones, forjador de una gran empresa, fallece víctima de un tumor, pero que estuvo al frente de CAIF hasta lo último. Esto desencadena en los demás miembros de comisión directiva, todas personas mayores y desgastadas por ver el desprecio a la participación y a las normas y del amor al arte de este oficio, que era la manera que se iban formando las nuevas generaciones de instaladores, ven indefectiblemente el final del camino. Ahí es donde me miran a mí, que no siendo joven, pero siendo el más joven de todos los que estaban ahí, me empujan a tomar las riendas y gracias a la voluntad de 28 empresas, entre comercios, instaladores, pudimos sostener y desde ahí fui presidente de CAIF. Lo hice no porque fuera tan representativa, una empresa chica, pyme, pero lo hice por el empuje de la historia, de lo que supimos conseguir, por mi padre, que estuvo en la obra hasta que una ACV fulminante lo deja fuera a los 86 años, y por el presidente de CAIF que me precedió. En el 2017 nos vuelve a convocar para continuar con el proceso. Se conforma nuevamente la Comisión de Normas del ERAS, que le integramos junto a representantes de sectores académicos, de AISA, de Les Batos, profesionales, el IRAM, el Colegio de Técnicos, todos ellos de gran sabiduría y compromiso. Todos ellos tuvieron que ver con la historia. Ahí me encuentro con que todos tuvieron que ver con la historia de las instalaciones, con obras sanitarias, hijos de ellos, todos vienen de esa historia que saben del prestigio a que se llegó las instalaciones sanitarias internas de nuestro país y que la ven en esta degradación. Sin historia, sin ese empuje, no hay futuro. Yo quiero agradecer a esa comisión de trabajo que funcionó ad honorem, que superó dificultades, la pandemia, egos, roces, todo por la conciencia de que lo que se estaba haciendo era algo vital para poder poner a esta actividad en la senda del círculo virtuoso perdido. Pero mejor que antes, tratar de que sea mejor que antes. A las autoridades del ERAS, a cada uno, porque gracias a esa articulación, tanto del licenciado Walter Méndez, como haber nombrado al ingeniero Alberto Exuma al frente, esa coordinación permitió culminar esta tarea que él bien dijo ahí. Tu tiempo. Bueno, yo agradezco a todos lo que sí. Están las tecnologías, las nuevas tecnologías, están las plataformas, pero ojo, quiero advertir esto. Las plataformas pueden servir para poder recabar información, de que más personas tengan acceso a información y más puedan traer las situaciones y las problemáticas, pero esa información tiene que canalizarla a través de una comisión que pueda darle soluciones técnicas a todo eso y que la información que salga a esas redes no salga de cualquier lugar. Así que, en síntesis, es importante visualizar lo que cada decisión del Estado genera. El Estado tiene que estar presente. Las normas, regulación, control, planos y matriculación tienen que estar para emprender cualquier cosa, todo lo demás. Y que todos los usuarios tengan la misma oportunidad. Que sus instalaciones tengan planos realizados por un profesional y los trabajos realizados bajo las reglas del arte y normas. Lo mismo alguien de Recoleta como de un barrio carenciado. Que lo económico no sea un obstáculo. Para eso está el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Seguramente en el recorrido de tu historia personal vimos la metáfora del país que tuvimos y en todo caso el desafío de pensar cómo ese valle
de vaciamiento cultural y económico, político también, que hemos habitado, nos debe obligar a repensar lo que nos planteás y le planteás a Walter y también a Enrique, esta idea de hagamos un país sin aduana para el crecimiento, que crezcamos todos juntos. Le vamos a dar la palabra ahora a la última participante del panel de expertos. Cuando termina su exposición, vamos a abrir el diálogo a los participantes. Para eso es muy sencillo, hay que levantar la mano nada más. Y por supuesto, todos ustedes podrán exponer al cabo de un minuto y medio, para construir un diálogo con nuestros expositores, y Enrique y Walter están acá, por supuesto, también participando en ellos. Entonces, nuestra última expositora es Gabriela Sacco, directora del Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Tus 10 minutos estrictos. Estrictos, me imagino, sí. Haremos lo posible. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, a todas y todos. Mientras preparaba esta presentación, me puse a analizar los objetivos que propone este programa de innovación, investigación y transferencia liderado por el ENOSA y por Futrasa-FODE, que van desde el derecho humano al agua potable y el saneamiento ahora y para las generaciones futuras, hasta reducir los niveles de pobreza en el marco del desarrollo productivo sustentable. Todo ello detallado en el sitio web de Hablemos del Agua. Para comenzar, o mejor dicho, ¿qué implica esto en términos de las personas que trabajan en relación al sector? Para comenzar, la necesidad de una planificación estratégica adecuada y que considere las variables y tendencias que quedan fuera de nuestro ámbito de influencia, como por ejemplo nuevas pandemias, cambios en el comportamiento social o en las expectativas de los usuarios, o las consecuencias del cambio climático con las que el sector tendrá que trabajar en más profundidad. Todo ello tiene una incidencia directa en cómo debemos pensar la formación para el sector, donde tendremos empresas de gestión pública, eventualmente privada, que cambiarán sus aspectos operativos, tecnológicos y organizacionales, así como personas que modificarán sus expectativas, su relación con el trabajo y con el medio ambiente. Si al momento de la redacción de los ODS se estimaba que a nivel mundial era necesaria la creación de 40 millones de puestos de trabajo por año para seguir el ritmo de la población mundial, la pandemia de COVID nos marcó un fuerte impacto en la posibilidad de lograr estos objetivos tanto a nivel global como regional y nacional. La pérdida de horas de trabajo tuvo distinto impacto entre empresas de distinto tamaño, entre las empresas más grandes, que fueron menos impactadas, las empresas medianas y las empresas más pequeñas, pero también tuvo distinto impacto en relación al nivel de cualificación de las personas. Los segmentos más cualificados y los menos cualificados fueron los menos impactados, y el segmento de cualificación media fue el más afectado. Todas estas tendencias en el mundo del trabajo y en particular en el sector en términos de competencias y de empleabilidad es un tema que ha ocupado un lugar central en el SBATOS, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingeri, su secretario general, y que hemos analizado y sobre el que buscamos accionar desde el Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal de El SBATOS, que engloba a distintas instituciones y programas de formación y desarrollo de carrera para el sector. Para quienes no nos conocen en profundidad, el trabajo que desarrolla el Instituto incluye desde carreras terciarias con titulación oficial y con articulación universitaria. De hecho, nuestros alumnos pueden continuar y así lo hacen aquí en el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento, también vinculado al SBATOS. Tenemos un 60% de los alumnos de las tecnicaturas que continúan su carrera universitaria, lo cual es un porcentaje para nosotros muy alentador. Y tenemos carreras que van desde la administración de empresas, orientada a formar en competencias transversales, a otras más específicas para el sector, como pueden ser la gestión ambiental y la automatización y la robótica, carrera que vamos a comenzar en el 2022.
De hecho, tuvimos más de 100 egresados en estos últimos 2 años. También tenemos un centro de formación profesional que está abierto a la comunidad. Hemos desarrollado numerosos programas, como bien comentó el secretario Di Pietro, con el Ministerio de Trabajo, todos orientados específicamente al sector. Somos organismo de certificación sectorial. Y en este marco, además de los miles de trabajadores que hemos certificado, durante el periodo de pandemia implementamos junto con un equipo maravilloso del Ministerio de Trabajo la certificación en modalidad virtual de 400 trabajadores de la empresa AISA. Eso además de llevar en lo que va del 2021 capacitados 1.300 cooperativistas en redes externas de agua y de cloaca y también en instalaciones domiciliarias como parte de nuestro trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y también en el marco de los programas de Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo. Ahora bien, siempre en estas actividades y acciones de capacitación y programas que implementamos, tenemos muy en el centro de nuestra atención el desarrollo de las personas y el desarrollo del sector. No podemos olvidar que el desarrollo sostenible, que atraviesa todas las actividades, implica lograr un crecimiento económico sostenido, una concepción inclusiva del trabajo y la certeza de que las condiciones laborales deben enmarcarse en el trabajo decente. La empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que posee una persona y a la posibilidad y capacidad de estas personas de encontrar, acceder y conservar un trabajo decente que además le permita su desarrollo personal y laboral. Si hemos aprendido algo en esta pandemia es la reafirmación de algo que ya sabíamos también, y es que no podemos disociar el desarrollo personal del desarrollo laboral de los trabajadores. Y también sabemos, por supuesto, que el empleo protegido ayuda a reducir las desigualdades de la pobreza y además empodera a las personas más jóvenes, a las mujeres y a los segmentos más vulnerables. En ese sentido, los puestos de trabajo en el sector del agua y el saneamiento proveen usualmente un empleo estable, con posibilidades de desarrollo, la posibilidad de capacitación en habilidades técnicas, incluyendo el uso de tecnologías, que son innovadoras en muchos casos, así como la posibilidad de marcar una real diferencia en la comunidad y en la vida de las personas a través de brindar servicios de agua y saneamiento, algo esencial para la vida y la salud. Algo también que vale la pena recordar cuando hablamos de empleabilidad es a qué nos referimos con el trabajo decente, es decir, para qué estamos construyendo esta empleabilidad. No se trata solamente de capacitar, sino de educar y preparar para promover el trabajo decente. Y esto tiene que ver con acceder a una remuneración justa, que exista igualdad de oportunidades y trato, que todos los trabajadores y trabajadoras cuenten con protección social y de salud para ellos y para sus familias, y que se impulse la integración social en los trabajadores, de tal manera de que sean libres de expresar sus preocupaciones y de organizarse. Creemos también que la apertura al diálogo, como la que proponen este tipo de foros, este programa de Hablemos del Agua, es una herramienta clave en la innovación necesaria para el sector. Necesitamos un trabajo coordinado y profundo para poder anticiparnos a las demandas laborales futuras. Como tengo poco tiempo, y me va quedando poco tiempo, lo que quisiera esencialmente es además compartir algunos datos con ustedes. Cuando nosotros implementábamos todos estos programas, también conjuntamente con estas acciones, vamos realizando trabajos de investigación, relevamientos y trabajos de investigación y de análisis de datos, que nos permiten justamente ir pensando cuáles serán las necesidades del sector. Y esto, por supuesto, también lo vamos comparando con informes internacionales elaborados por OIT o por Banco Mundial para este mismo sector. Quisiera, en primer lugar, compartir con ustedes algunos datos de estas actividades que hemos realizado. Para comenzar, ¿cuál fue la percepción o cuál es la percepción de los trabajadores del sector, o al menos de un segmento que nosotros analizamos? Aquí estos resultados muestran las respuestas de 300 trabajadores de AISA, un trabajo que realizamos en el marco justamente del proceso de certificación de competencias que mencionó el secretario Di Pietro, y en particular esta es información relevada este año. Como podemos ver, yo como no leo de acá, tuve toda la intención de leer, pero la edad me juega en contra. Tenemos aquí
cuáles son estos cambios que los mismos trabajadores creen que afectarán al sector. Hay algunas cuestiones que claramente nos marcan una percepción sobre la que tenemos que trabajar. 7% cree que habrá menor inversión en capacitación, pero también es una percepción y entienden que la expansión en la demanda de agua y cloaca va a afectar a las empresas proveedoras del servicio, el incremento de la población urbana, algo que se está viendo a nivel mundial, la escasez de agua, algo que a veces aquí viviendo en Buenos Aires no tomamos del todo conciencia. Después de todo, la ciudad convive con un maravilloso río, pero no podemos ser ajenos a la problemática, el impacto en las innovaciones tecnológicas, etc. Y estos datos los podemos dejar para compartir para quienes les interesen. También, como parte del relevamiento, preguntamos cuáles son las competencias que estos mismos trabajadores, que además respondieron a distintos estamentos o se encuentran en distintos estamentos de la empresa, creen que serán clave o que serán necesarias en los próximos 10 años. En primer lugar, algo en lo que todos estamos de acuerdo, el uso de recursos tecnológicos y la capacidad de análisis y resolución de problemas, la adaptación al cambio, obviamente temas específicos del sector y de su puesto, trabajo en equipo. Ahora, bien, aquí me faltó un dato que me parece interesante también comentar. Y es que la mayoría de los trabajadores del sector, y esto es algo que no es únicamente, no encontramos únicamente en AISA o aquí en Argentina, tienen secundario completo, hay un bajo grado de estudios superiores, tanto a nivel terciario como universitario, y esto además va en disminución con los trabajadores más jóvenes. Esto nos marca que evidentemente aquí tenemos que trabajar en conjunto para fortalecer en particular a los trabajadores más jóvenes, y esto nos va a ayudar además a trabajar mejor y a estar mejor preparados para el desarrollo de algunas competencias que nos llevan más tiempo desarrollar. Como no tenemos mucho más tiempo, los otros datos que quería compartir con ustedes son aquellos referidos a las expectativas de capacitación de los cooperativistas. Como mencioné en algún momento, llevamos este año capacitados 1.300 personas en cooperativas y estas personas provienen de distintos segmentos, principalmente de segmentos vulnerables. Y hemos tenido este año, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y con AISA, hemos logrado prácticamente un 50% de participación de mujeres en estas capacitaciones, lo cual realmente es muy alentador. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de quienes se capacitan en las cooperativas? Nuevamente voy a recurrir. Cuando empezamos a analizar estas expectativas, vemos que la mayoría de ellos esperan poder aprender un oficio, que la cooperativa crezca, tener un empleo estable. Recién en un 6% estamos en ser un trabajador independiente, ¿bien? Pero este tema del empleo estable, lograr un empleo estable y poder colaborar con la sostenibilidad en el tiempo de la cooperativa, es algo que para nosotros es un dato fundamental, porque quiere decir que estas personas están interesadas y están fuertemente comprometidas con que ese trabajo y ese oficio se transforme en un trabajo genuino para ellos en el tiempo. Y en ese sentido creemos que el sector agua y saneamiento realmente puede ofrecer esta oportunidad. En este seguimiento que realizamos y en estos datos que hemos visto, nos permiten entender el potencial de este sector, toda vez que el desarrollo de una comunidad comienza por el derecho al agua. También la necesidad de coordinar acciones entre el sector público, el sector privado, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, a fin de permitir la construcción de consensos que potencien la innovación entendida como un proceso de transformación del trabajo y no como una solución tecnocrática que elimina fuentes de empleo. Toda ley que consagra derechos primordiales es una propuesta de futuro. El mundo del trabajo nos obliga a pensar para y en la incertidumbre.
y la incertidumbre puede referir a dos opciones. La primera tiene que ver con el orden personal y la segunda tiene que ver con las lógicas del Estado. En cuanto a la primera, la relación del trabajo con el futuro es por supuesto una incógnita, dado que básicamente nadie puede manejar qué va a ocurrir consigo de acá a 10, 20 o 30 años. Sin embargo, sí es responsabilidad del Estado construir políticas públicas sustentables, concretas, específicas y duraderas que permitan consagrar el derecho al trabajo y el derecho al agua en términos de bien. El mayor desafío en todo caso es aprender a evitar la incertidumbre sin olvidar la necesidad de la planificación estratégica en el marco de políticas de Estado. Perdón por los minutos extras. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Luis. Les pedimos que se queden en el lugar. Enrique, te invito acá a esta banqueta. Si uno toca la guitarra, puede traer una guitarra también, porque queda bien. Pero creo que en este foro que tiene que ver con el trabajo, vuelve a aparecer esa visión que la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible propicia, ¿no? Y este recorrido por la cuestión del trabajo decente, por el derecho al agua, por la educación permanente o la educación a largo y la educación permanente y de calidad a lo largo de la vida quizás son el epicentro de las exposiciones que ustedes han hecho. Le abrimos, si te parece, abrimos el diálogo justamente, a ver si con que uno levante la mano, ahí empieza. Walter Méndez. Debo ser el primero esencialmente porque quizás soy uno de los que está más agradecido por el trabajo que se hizo y que está presentando el ingeniero Chuma. Debemos agradecerle el trabajo de coordinación que ha hecho el ingeniero Chuma, el trabajo en lo que es la formación y la capacitación que está haciendo Gabriela. A Luis especialmente le voy a agradecer las emociones, porque esas son las emociones que nos hacen sentir humanos y para ser sanitaristas debemos aplicar políticas de solidaridad y solo es si nos emocionamos con el otro. Así que gracias Luis también. Lo vi al ingeniero Pugliese por allá, a vos te voy a agradecer la persistencia, Agustín, porque hace años que venís peleando para llegar a lo que estamos llegando hoy en día. Y a los miembros de la comisión, la tarea que realizó cada uno fue fundamental. La estamos cerrando, uno de los objetivos estratégicos que teníamos en mayo del 2020 cuando subimos la presidencia de ERAS, era terminar esta instancia a diciembre de este año con el nuevo reglamento de instalaciones internas presentado a la autoridad de aplicación como obligación del ente regulador. Ya los panelistas, los expositores explicaron qué es lo que fue, cómo fue todo el proceso y cuánto tiempo desde la privatización de obras sanitarias de la Nación, la concesión de Agua Argentina, a la fecha hubo un vacío legal que se dejó en su momento y que hoy tenemos que llenar. Hablando del vacío legal, lo voy a hacer rápido. Venía en auto para acá, hoy me acordaba, 27 de septiembre de 1993. Los más memoriosos, los que estamos más viejos en el tema del saneamiento, nos vamos a acordar una casa en Avellaneda, Manuel Jung, con su esposa María, se sienten descompuestos, llaman a su hijo Horacio, viene con su esposa Rosa. En ese momento llaman a un equipo de emergencias médicas y una médica, Viviana, Orlando, un enfermero, el camillero, no me acuerdo el nombre. 7 personas entran a ver qué es lo que estaban pasando y en breves minutos los 7 murieron. ¿Y por qué murieron? Porque había una inhalación de gases letales en este momento, porque había habido un vuelco clandestino de ácido sulfúrico que mezclado con sales de un veneno, sales, no me acuerdo de era. Gracias, es mi técnico de cabecera. Con sales de cianuro que generan ácido cianhídrico o también llamado cianuro de hidrógeno. Ese gas letal mató 7 personas. ¿Qué es lo que pasó? Hubo 2 problemáticas que se juntaron. Una, fallas en las instalaciones. Estaban mal hechas las instalaciones internas. Y 2, una falta de responsabilidad de algún empresario que volcó en el pluvial para no pagar el
el costo que tenía el tratamiento de sus desechos industriales. Esto hoy nos llevó a que empecemos a entender y valorar el porqué, además, lo que estamos haciendo en el ERE y lo que hizo la Comisión y el trabajo del cual estamos realmente orgullosos. Necesitamos poder tomar conciencia ambiental en dos sentidos, en dos cuestiones. Uno, por eso en 1995 se hizo la ley de conciencia ambiental para poder contribuir y formar conciencia a la población de cómo es el trato de los desechos, pero también la necesidad de tener las instalaciones sanitarias como corresponde. ¿Y para qué nos sirven? ¿Solo para eso? No, también nos sirve para generar trabajo genuino, para incorporar de la economía informal a la economía formal a un montón de trabajadores que hoy en día deben capacitarse a través de la capacitación y la formación permanente e incorporarse a la economía formal. Así que bueno, yo en realidad lo que quería es decirles muchísimas gracias a todos, nos sentimos muy felices de poder completar otro objetivo del ente regulador y vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Ahora iremos al modelo con micrófono. Enrique, vos hablabas en tu exposición de la necesidad de registrar a todos los operadores. ¿Cómo pensamos? O sea, y siempre los registros cuando surgen del Estado son bastante rechazados. ¿Cómo podemos pensar juntos esta posibilidad de incluir en una ley una dinámica donde el registro sea proactivo al desarrollo? Sí, bueno, gracias, Walter. Bueno, primero que nada, yo siempre lo miro. Primero quiero dejar en claro que Walter lo decía recién y nombraba a muchas personas que vienen luchando hace años, ¿no? Lo nuestro es circunstancial y lo que tenemos para aportar es desde nuestro apoyo político poner la fortaleza necesaria para que esto avance, ¿no? Es decir, para avanzar, para que sea una realidad. Pero seguramente hay muchos hombres y mujeres que hace décadas vienen luchando para que el agua sea un derecho, para que haya realmente una política hídrica en la Argentina, más en los tiempos que vivimos. Yo lo miro de la óptica como intendente y lo cuento resumidamente. Yo cuando asumo como intendente de la ciudad de Concordia en el año 2015, prácticamente 2016, en la ciudad de Concordia, que es una ciudad de 200.000 habitantes, el EDOS, que es el ente descentralizado de obra sanitaria, tiene un director que lo pone el intendente, ¿no? Después tiene un representante de los otros sectores, de los usuarios, pero el representante que pongo yo cuando asumo como intendente hace un diagnóstico y a los 2 días viene y dice, mire intendente que el municipio pone en el organismo como subsidio a plata de hoy 10 millones de pesos por mes. Y le digo, bueno, eso no está más, ¿no? El municipio está en crisis, estamos llevando adelante la inundación más grande de la historia de la ciudad de Concordia. Había ganado Macri las elecciones, había asumido como presidente y había, por supuesto, con todo lo que significaba la política neoliberal, donde la variable de ajuste era el agua y saneamiento, como otras cosas. Pero en ese momento yo le dije, no está más ese subsidio. Y me dice, ¿cómo lo resuelvo? Y le digo, ¿y de qué te fondías vos? De los usuarios. Y bueno, aumentá el agua. Yo aumenté a la semana que asumí, a los 10 días, el agua el 180%, para que el prestador de la ciudad de Concordia pueda cumplir con el servicio. Por supuesto que en 4 años como intendente no pude desarrollar ninguna obra de agua y saneamiento porque no había ningún programa nacional que financie alguna obra de agua. No existía la Argentina ACE, no existía el Agua Más Trabajo, no existía nada de eso. Es decir que, como decías vos, la población creció y el déficit de agua y saneamiento creció en la ciudad de Concordia, pasó de tener un 89 a un 86 y en cloaca pasó de un 70 a un 60 y pico. Bueno, la forma que nosotros vemos es
en este registro de prestadores aprovechar que hay una política pública muy fuerte hoy de financiar a los prestadores en toda la Argentina. AISA tiene un financiamiento diferente a los otros prestadores. Los otros prestadores se financian a través de NOSA con obras, ¿no? No hay una transferencia de fondos a ningún prestador, salvo contraproyecto en obras. Y bueno, a la vez se está trabajando en un registro de prestadores y bueno, es articular y concatenar las dos cosas. Los programas que tenemos de financiamiento e ir regularizando a los prestadores y tener un registro pormenorizado, es decir, un registro integral de toda la Argentina. Así como hay provincias que tienen un solo prestador o un prestador que tiene el 80% de la cobertura, en mi provincia hay más de 200 prestadores, porque en la provincia de Entre Ríos, cuando se pasó a las provincias la responsabilidad y la competencia de agua y saneamiento, se hicieron cargo de los municipios y las cooperativas. Bueno, ese es el desafío, hoy se está trabajando, sabemos que lo primero que tenemos que tener, así como tuvimos en el COFESA el diagnóstico de la Argentina, tenemos que tener un registro integral de todos los prestadores para que después se pueda exigir a los prestadores ciertos estándares para poder acceder a los beneficios de los fondos, de este fondo de saneamiento. Gracias, Enrique. Antes de ir a Cristian, creo que al panel le puede empezar a picar la idea de un registro que articule una política federal. Está asociado a la normalización de las competencias laborales, a la necesaria construcción de la educación permanente y ciertos estándares en la formación. Gabriel hablaba del tema de déficit de educación superior y también lo que tiene que ver con la articulación necesaria entre Estado y mercado. Le vamos a dar la palabra a Cristian Taylor para que luego ustedes sobre este tema puedan retomarlo. Bueno, gracias, sobre todo por la invitación, ¿sí? Gracias, Luis. Gracias a todos por participar. Quiero felicitar la iniciativa, en primer lugar, ¿sí? Esta iniciativa de estos foros federales, la iniciativa de tener una ley federal de agua, que como decía Enrique en algún momento, eso me parece muy valioso, me parece que es una de las cosas que están faltando en la Argentina, es que poder disponer de herramientas, de instrumentos que, a pesar de los cambios de gestión, mantengan una continuidad de las políticas públicas. Entonces, el tema del agua es clave, no solamente en Argentina, sino en el planeta. Y si bien hoy se está invirtiendo bastante en el agua y saneamiento, tanto en el área metropolitana como en el interior del país, a través de NOSA y otros organismos, tenemos que tener la previsibilidad de que esas políticas van a continuar, que se va a seguir invirtiendo porque tenemos que universalizar los servicios de agua y saneamiento y porque, como se decía en algunas de esas respuestas, de esas consultas por ahí, justamente vamos a tener una demanda creciente del agua en los próximos años, no solamente agua potable, sino del uso del agua en general. Y vamos a tener, y sobre todo en los grandes centros urbanos, que es donde más crece la población, y vamos a tener que hacer frente a ese crecimiento de demanda de todos los recursos, pero en particular del agua, frente a un escenario de cambio climático que ya lo tenemos entre nosotros, porque si bien se llevan adelante todas las COP, la última de Glasgow, pero ya lo tenemos acá, el cambio climático, y ya tenemos situaciones de estrés hídrico, y vamos a tener que hacer frente a todas esas situaciones, y vamos a tener que diseñar infraestructuras resilientes que todavía no existen, que tenemos que pensarlas, diseñarlas, de aquí para los próximos 20, 30 años. Con lo cual, es más, yo diría algo más. Hoy, por supuesto, en el área metropolitana tenemos recursos de agua, como decía Gabriela,
pero en otras regiones no. En otras regiones tenemos situaciones, crisis hídricas. Ni pensar en Chile, lo que está pasando ahora en Chile, que no tienen agua, no hay agua, ¿no? ¿Qué están haciendo en Chile? Tienen dos opciones: desalinizar el agua salada o reutilizar el agua de las plantas de tratamiento cloacales, porque no hay más agua. Con lo cual, me parece que es importante pensar, como decía Enrique, en un fondo que nos asegure, un fideicomiso, un fondo, etcétera, donde nos asegure que vamos a tener la posibilidad de ejecutar las obras para alcanzar la universalización de los servicios. Y yo sumaría algo más que tiene que ver con comités o consejos que sumen a la academia, universidades, la IUAS, asociaciones como la que represento, que es AIDIS Argentina, y otras entidades con profesionales, distinguidos profesionales de todo el país, para que sean unos organismos independientes del poder político, que sean los veedores de que esos fondos finalmente lleguen a su destino, ¿no? O sea, que se cumpla lo que todos queremos, que es que la gente tenga agua y servicios cloacales en todo el país. También pienso que, como sucede en otros países, tendríamos que tener comités de cuencas con mayor poder, ¿no? Para asegurar, no solamente en términos de servicios de agua y cloacas, sino en términos de sustentabilidad ambiental, ¿no? En otros países los comités de cuencas son electos por la población del territorio de la cuenca, y los gobernantes de turno le piden permisos a esos comités de cuenca para llevar adelante las obras, para que sean las correctas dentro de un plan estratégico para esa cuenca, ¿no? Y por otro lado, con respecto a los empleos, bueno, no tengo dudas que, así como es un desafío por delante el tema del agua, tenemos que, desde los jóvenes, ¿no? Desde AIDIS Argentina tenemos varias iniciativas, como la del Premio Junior del Agua, para incentivar a los jóvenes a que se enganchen en el tema del agua, ¿no? Que es uno de los desafíos que tenemos por delante. Y tenemos el gran desafío de capacitar, ¿no? A la gente, porque todas las obras que se hacen, ahí las tiene que operar, ¿no? Entonces poder capacitar, para lo cual también estamos colaborando y vamos a seguir colaborando desde AIDIS, capacitar a los trabajadores, a los futuros trabajadores, para operar los servicios en forma eficiente. Bueno, no basta con ejecutar obras, sino que hacer un uso eficiente de esas instalaciones, ¿no? Y por otro lado, reinventarse, ¿no? Entonces, así como la pandemia nos vino, todos empezamos a usar herramientas virtuales, ¿no? Tenemos que reinventarnos, a mejorar nuestros hábitos de consumo, que no nos quedemos sin agua para empezar a controlar el consumo, sino pensarlo antes, ¿no? Preventivamente, y también reinventar y formar a los futuros trabajadores del agua. Cuando en uno de los últimos viajes que hice previo a la pandemia, estuve con la empresa Arisud en Seúl, que es equivalente a lo que es AIS acá. Y una de las problemáticas que tenían allá es que habían instalado medidores inteligentes, por ahí veían las normativas el tema de medidores inteligentes. Tenían los medidores inteligentes para instalar, pero ¿saben? El problema que tenían era que tenían que darle tarea a los que tomaban las lecturas de los medidores, ¿no? Entonces estaban viendo cómo reubicar o recapacitar a esa gente en otras tareas. Bueno, ese es un gran desafío, ¿no? Poder
por un lado, formar a los profesionales y a los trabajadores y a los operarios para las tareas que tienen que hacer de operar. Y por otro lado, reiniciarlos o readaptarlos al nuevo mundo que se nos viene, sobre todo en la temática del agua. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian Pugliese. Y luego vamos al panel. Bueno, este es un día muy feliz para mí. El panel representante del ente regulador de agua y saneamiento, su presidente Walter Méndez, el SECVATO, a través del Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal, y la figura del presidente de la Cámara de Instaladores para Fluidos. Creo que con ustedes se inicia el futuro de una transformación de empleados a pasar a un empleo formal, porque muchos que se desempeñan en esta actividad, jóvenes que se desempeñan en esta actividad, no son trabajadores formales. Es decir, que van a ingresar a la familia sanitarista. La convocatoria a los jóvenes para iniciarse en esta profesión, que es muy importante porque hace a las obras de salubridad. Lo que señalaba Walter Méndez fue una mala instalación que ventiló la cloaca por una rejilla de piso pluvial. Entonces, muchas de estas cuestiones tienen que ver con la capacitación. Es muy, muy importante este oficio. Es decir, pienso en el Instituto Universitario del Agua, que va a preparar profesionales en la especialidad, con posgrados, para aquellos que realmente sientan esta profesión. Les agradezco muchísimo a Lieberman, a Walter, que es la locomotora de esta actividad, que se inicia, porque yo ya culminé con mi tarea, pero Walter es la locomotora de esta tarea porque viene todo el proceso del control y formación de profesionales. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Agustín. Ahora Alberto, Gabriela, Luis, y el cierre lo va a hacer hoy Enrique. Un honor que lo hagas. En definitiva, sepámoslo todos, si hoy hablemos del agua, es porque él lo inspiró. Alberto. ¿Un cierre? Me quedé ahí con las palabras, porque me quedé con las palabras de Agustín como inicio, pero digamos, para mí es una continuidad. A ver, para los que venimos de la actividad de normalización, y eso es en todos los ámbitos, y normalización técnica, el principal desafío siempre fue cómo la llevamos a la práctica, cómo ese esfuerzo que realizan las comisiones por tomar los lineamientos y todos los criterios que se invierten en tantas otras comisiones, como bien hablabas, se vuelcan en una norma técnica. La norma técnica es la base, o sea, es lo que de última es el documento que va a utilizar el que diseña una instalación para decir, bueno, acá están las resumidas las mejores prácticas. Con esto lo voy a llevar a cabo. Pero para llegar a eso hay una actividad que tenemos que recorrer muy fuertemente, que es, que yo puse la difusión, pero que representa la capacitación. Y al final, lo que vemos es que el registro de instaladores es lo que va a evidenciar hacia afuera que esto está sucediendo, porque lo importante es también el ejemplo que se da. Entonces, si hay un sector que ya lo está haciendo, si hay un grupo de instaladores que ya lo están tomando, el resto va a decir, bueno, pero si hay una mejor práctica, ¿por qué no la voy a asumir?
Bueno, gracias, hasta acá. Un fuerte aplauso para Alberto. Y anotamos en nuestras actas para el trabajo de estudio que se está haciendo con respecto al anteproyecto de ley que la trazabilidad y la gestión de datos es indispensable para pensar políticas públicas. Gabriela, tu minuto. Bueno, gracias. En verdad me surgieron tantos temas que uno de ellos es pensar todo el trabajo que ya hicimos y todo el que nos queda por delante todavía en términos del registro de instaladores, lo cual también es muy alentador porque ver que este proyecto efectivamente avanzó nos muestra que cuando uno está convencido de algo y trabaja en el marco de esa convicción, los objetivos se logran. Así que, bueno, ahí tenemos mucho por hacer y acuerdo en el valor de la certificación de competencias, en el reconocimiento de los instaladores, en promover esta transparencia a través de un registro, en una revalorización del trabajo, retomando lo que también decía Luis, y además en la construcción de trayectos asociados a estas normas de competencia que nos ayuden a pensar no solo el hoy, sino el futuro también de la formación necesaria de esos trabajadores para no dejarlos solos en el recorrido, algo que finalmente va a impactar en los usuarios. Y por último, en esta dualidad a veces que uno tiene o en estos distintos sombreros que uno utiliza y tomando, bueno, Cristian es presidente de AIDIS y también está de NAISA, bueno, yo tengo también, como decía Luis, soy la directora del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro y desarrollamos este año un programa internacional con participación de 16 países en gobernanza, regulación y gestión integrada del agua. Y muchas de las problemáticas que hablamos acá, la verdad es que estuvieron presentes. La cuestión de la atomización de los prestadores y los pequeños prestadores es una problemática que tenemos aquí, pero que es compartida por Paraguay, por el Estado de San Pablo, y todos ellos han desarrollado distintas estrategias. Algunas de estas las trabajamos en el diploma. De hecho, tuvimos un buen trabajo con tutores, inclusive, que son del ERAS y trabajamos con el UAS y con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, con gente con distinta experiencia. Y por otro lado, pensaba también la problemática del estrés hídrico, de las crisis hídricas, esto que nosotros aquí desde la ciudad a veces no vemos. Todos recordaremos el problema que hubo en Sao Paulo, que tuvo Sao Paulo en un momento en que, como en Chile, ahora se habían quedado sin agua. Lo solucionaron, sin embargo, están pensando en cómo resolver el próximo, porque saben que aún esta solución va a durar un tiempo porque el cambio climático y el estrés hídrico va a ir en aumento en virtud del cambio climático. Así que, esencialmente eso, gracias. Gracias. Luis Bomaro, tu minuto para el cierre. Bueno, todos tenemos el derecho y el deber de estar informados, pero esa información no puede darla cualquiera o salir de cualquier lado. Máxime en un tema de salubridad, que tiene que ver con el bienestar de las personas. Hay que volver a generar ese ámbito donde se recreen esas condiciones, donde se junte el Estado, la licenciataria, como bien se dijo, que brinda el servicio, en este caso aquí, AISA, y que CAIF genere ese ámbito de discusión y de difusión de normas acrecentando el prestigio que habíamos logrado tener. Hoy tenemos a LERAS, tenemos a AISA, tenemos al Instituto Universitario del Agua, tenemos a la FUTRASAFODE, el reglamento de normas y gráficos actualizados, un trabajo monumental que se ha hecho y bien que ha hecho Walter de felicitar a una persona como el ingeniero Agustín Pugliese. Porque yo, desde instalaciones y que uno lo viene conociendo desde Obras Sanitarias de la Nación, desde el ETOS, desde el ERAS, desde el ESBATOS, siempre peleando por las instalaciones y fomentando que vuelva las normas y control de las instalaciones, para que vuelva a tener el prestigio que tuvo, que lo supimos hacer y que debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Y un hombre como él, sin desmerecer a todos los demás que trabajaron, que él dice se va contento de haber cumplido. Y yo la verdad que lo felicito porque en toda la discusión de las normas se generaron tensiones.
bien lo sabe Alberto. Entre los académicos, que han hecho un trabajo bárbaro porque se ha puesto la micromedición dentro de las futuras obras nuevas. La micromedición es poner medidores por departamento del agua, así como lo tiene el gas. Eso es todo un desafío para las normas, para nosotros, y adaptarlos a nuestra idiosincrasia, todo eso, a la construcción, a la arquitectura de las nuevas obras. Él pudo interpretar y nos ayudó a toda la comisión de llevar toda esa tecnología, todo ese lenguaje técnico al llano. Lo bajó con tablas accesibles, donde cualquier que se pueda capacitar, personas de acá, del interior, de donde sea, pueda comprenderlo y sea fácil. Eso es un trabajo que ha hecho él. Entonces, si tenemos las normas y gráficos, ¿qué es lo fundamental? Tener en vigencia las normas, reglamentos y el control. A partir de ahí podemos hacer todo, capacitar. Tenemos los programas de estudio, o sea, el trabajo es monumental. Yo lo que convoco a las autoridades que falten para que esto lo resuelvan, sea el subsecretario de Recursos Hídricos, el ministro de Obras Públicas, que ponga en práctica esto. Esta tarea no puede morir acá, para que nadie más se desgaste, porque no hay otra oportunidad. La gente que sabe, hay muchos ya no están, otras ya son grandes y han impulsado todo esto. Entonces, es la responsabilidad nuestra. Y yo digo, en esto de hacer el registro de licenciatarias de servicios, me parece muy bien. Yo diría que también habría que hacer un registro de las cámaras empresarias del sector y de las asociaciones de instaladores para generar un vínculo cooperativo entre la licenciataria de cada lugar con las empresas instaladoras. Eso va a acrecentar aún más el prestigio. Gracias, Luis. Lo tomamos. Claramente quedó dar una indicación técnica luego del cierre que va a hacer Enrique, cuando nos levantemos respetando nuestras distancias, saldremos hacia la derecha y les recuerdo que la salida es por la calle Viamonte. Hay una estación de café todavía abierta. Mi único comentario, quizás el desafío que se plantea desde NOSA en el acuerdo con Futrasafode de pensar políticas públicas federales para el acceso universal a servicios de agua y saneamiento, es construir un continente en unidad, cuando hoy tenemos un archipiélago con muchísimas islas tristes y algunas poquitas felices. Se trata de construir igualdad y justicia social. Ahora, para el cierre, Enrique Cresto. No, simplemente agradecerles a todos, que tengan la tranquilidad que el secretario de Hídricos, el ministro de Obras Públicas y todas las autoridades nos han encomendado y nos han empoderado a nosotros para que con Futrasafode y con todos ustedes llevemos esto adelante. No le voy a hablar de mi impronta porque, como decía Perón, hay que hablar de las cosas mucho, de los otros nada y de uno poco, pero sí decirle que en esto somos muy pragmáticos y contarle una experiencia cortito que tuve cuando era intendente. Cuando yo era intendente de la ciudad de Concordia, existía en la Argentina lo que era el Fondo Sojero. El Fondo Sojero fue la primera vez en la historia de la Argentina, desde la guerra por el puerto de Buenos Aires, que se coparticipa un impuesto aduanero por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significaba? Que por cada $100 que se ingresaban de retenciones, el 30% iba a las provincias y de ese 30%, el 30% a los municipios. Es decir, cada municipio, ¿cómo era en la práctica? Venía el secretario de Hacienda y decía, mirá, en la cuenta del Banco de Nación del Fondo Sojero tenemos tantos millones de pesos. Y yo le decía, ¿en qué lo podemos gastar? No, se puede gastar solamente en bienes de capital u obra pública, ¿no? De hormigón, una motoniveladora. Eso garantizaba en la Argentina tener en los 2.300 municipios y en las provincias obra pública, movimiento económico. Por más que haya municipios que tenían el 80%, 90% en sueldo, eso se podía gastar solamente para obra pública. Cuando asume Macri, empiezan, por supuesto, ¿no?, a caerse todos los programas, programa remediar, todos los diferentes programas, y se terminó la política de agua y saneamiento. Entonces usábamos nosotros, lo único que nos quedaba en los 2.300 municipios era el Fondo Sojero, hasta que vino el decreto de derogación del Fondo Sojero. Por eso es acertado que las cosas buenas estén por ley para que no queden sujetas a un gobierno de turno. Cuando deroga el Fondo Sojero, la Federación Argentina de Municipios, que a mí me tocaba presidir el bloque justicialista, y Verónica Magario presidía la federación, decide presentar
un litigio, juicios de amparo contra la decisión. Yo decía que teníamos que llegar a un acuerdo porque litigio iba a quedar como quedó en la nada, absolutamente, y empecé a hablar con las autoridades del Gobierno Nacional y les propuse en ese momento que eliminen, si quieren, el 30% del fondo sojero, pero que lo transformen en un fondo de agua y saneamiento, que nos garanticen que los municipios de la Argentina, que dejemos de hacer cordón cuneta, no había mayores problemas, que dejemos de poner luces LED o de arreglar la plaza del pueblo o mejorar la terminal de ómnibus, pero no que no nos vulneren o no nos cercenen la posibilidad de seguir haciendo obras de agua y cloaca y que lo transformen en un fondo de agua y saneamiento. Por supuesto que en ese momento nos dijeron no es la esencia de este gobierno, así que presentamos el proyecto de ley en el Congreso de la Nación, creando el fondo de agua y saneamiento, mutando ese fondo sojero, por supuesto quedó la nada. ¿A qué voy con esto? Que nosotros hoy llevamos nuevamente esa bandera adelante, que es tener los prestadores y a través de una polinómica distribuir a los prestadores un fondo que si nosotros sumamos el fondo de AISA, el fondo de NOSA y el fondo de todos los organismos, más organismos internacionales, más alguna fuente nueva de financiamiento, podemos tener un fondo importantísimo para distribuir entre los prestadores que estén registrados y que cumplan los parámetros que estén en la ley, no solamente de estándares, sino también de concientización del uso racional del agua. Sencillo. Vos hablabas de Chile, en Argentina también. La diferencia es que Chile hoy está sin agua, lo que pasa es que ahora le llegó a no tener agua, ¿a quiénes? A los que tienen voz y voto. En la Argentina, los 8 millones de argentinos que no tienen agua no son concejales, no son presidentes de organismos descentralizados, no son intendentes, no son funcionarios, no son legisladores nacionales. Entonces, es un tema que lo que nosotros estamos trabajando es tratar, en un país hídrico como la Argentina, ir un paso adelante, no esperar que ese sector que sí tiene voz y voto se quede sin agua para que tomemos cartas en el asunto. Y ese es el desafío que tenemos con todos ustedes de ir un paso adelante. Muchas gracias a todos. Por supuesto. Bueno, gracias acá un saludo a todos por las fiestas. Estamos saliendo de la pandemia. Estamos amenazados también, sabemos que esto no sabemos dónde termina, pero por lo pronto sabemos que esta fiesta la vamos a poder pasar en familia, en forma presencial, y eso yo creo que es importante y tiene un valor extra, así que hay que aprovecharlo. Felices fiestas para todos.